Prueba de sonido. Rollo 1, escena 5, toma 1. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ledun Vega Páez. Soy estudiante de la Escuela de Artes Escénicas Mención y Actuación de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Y en esta ocasión estoy con ustedes para hacer la defensa de mi trabajo de grado titulada Mapa concéntrico APC basado en el gesto psicológico de Michael Chekhov. Antes de nada me gustaría agregar unas felicitaciones y agradecimientos a la Universidad de los Andes por permitirnos tener un espacio de creación y reflexión sobre el proceso creativo del intérprete, la Facultad de Arte y a todos los profesores que forman parte de la Academia de la Escuela de Artes Escénicas. Por supuesto, darle las gracias al profesor Johnny Parra, que es mi tutor, y al jurado Adjane González, Igor Martínez y Leonard Carrero. Sin más nada que decir, creo que podríamos comenzar ya con la ponencia. Lo que tengo en mis manos son las diapositivas que van a tener aquí en paralelo, así las pueden leer ustedes y las puedo leer yo en simultáneo. Así que vamos a ir avanzando poco a poco, escrutando la metodología y el planteamiento que hemos planteado dentro de esta investigación. Mapa concéntrico APC. Mapa APC, ¿qué significa? El mapa del alma del personaje cinematográfico. ¿Por qué utilizamos como fundamento y como base a Michael Chekhov? Porque Michael Chekhov es uno de los que considera que el gesto psicológico es la voluntad del alma. En este caso es el estado equilibrado del personaje que le permite una improvisación libre frente al evento o el accionar cinematográfico, en este caso en el rango de una película. Denominamos también que todas las herramientas que estamos utilizando y todas las herramientas que fundamentamos dentro del desarrollo de la concepción y construcción de personajes para cine están fundamentadas en el teatro. ¿Por qué en el teatro? Porque el teatro tiene una naturaleza que tiene más de 2500 años de existencia. El cine solamente tiene 120 años y hay que reflexionar un poco en la integración de estas dos vertientes. Por supuesto, cada uno considera su expresión estética de una manera completamente pura como lenguaje propio. En el caso de esta tesis también vamos a hablar un poco del personaje Santiago, que es la referencia fundamental o quien evidencia la aplicación y la construcción del mapa concéntrico APC. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para nosotros es importante reconocer y describir la naturaleza que tiene el teatro y la naturaleza que tiene lo cinematográfico. Cuando nosotros hablamos de una naturaleza, hablamos de la expresión estética que está concebida desde el personaje dentro de un rango de acción. En el caso del teatro, pues tenemos la cámara oscura o el escenario, como le llamamos también teatro, donde el personaje se puede expresar. Y esto le permite al actor de teatro, por supuesto en un límite muy reducido, crear atmósferas, crear sensaciones, emociones, rozar al espectador, pero conservando una cuarta pared. Entonces, el teatro está concebido como una herramienta para contar, digamos, de una manera cronológica una historia o de una manera cronológica también un personaje. El teatro tiene la facilidad y tiene la sensibilidad de utilizar el crescendo, que le permite al actor construir, trabajar en relación de una oportunidad de manera concebida en un tiempo delimitado. El cine, por supuesto, de manera contraria, trabaja de una manera anacrónica. Una de las cosas que tenemos que considerar entre el teatro y el cine es que la actuación es lo que se busca como esencia. Estamos hablando de la esencia interna del personaje y la esencia externa del personaje. Cuando trabajamos a nivel interpretativo en el teatro, la esencia externa es una consideración más relevante en el momento de moldear, en el momento de evidenciar lo que el personaje está viviendo. En el cine tenemos un lenguaje un poco más íntimo. De hecho, se llega a decir en algunos diccionarios que el cine tiene como referencia la lectura del pensamiento y el monólogo constante del personaje.
Entonces, cuando nosotros encontramos estas grandes diferencias, tenemos que considerar realmente el ensayo. ¿Qué pasa con el ensayo? A nivel de motivación de esta investigación, cuando nosotros llegamos muchas veces al set, cuando llegamos muchas veces a un casting, cuando llegamos muchas veces a la lectura de guión, el director obvia el ensayo. Entonces, el ensayo es como esa sensación de decir, bueno, para la preproducción va a ser un poco costoso, así que vamos a recortar presupuesto para que la preproducción sea simplemente para buscar localización, para vestuarios, pero la construcción de personajes es donde se crea. Esa es la naturaleza del teatro. El teatro está concebido desde el punto de vista de la investigación constante. Nos reunimos para leer el guión, sí, para leer el texto, sí, la obra, sí, pero también para explorar, para improvisar, para preguntarnos, para conocer al otro, al partner, y preguntarle qué técnica utiliza y cuál sería el evocador más consciente para que él pueda ejecutar una actuación orgánica y verosímil frente al escenario o frente, en este caso, al lente de la cámara. Nosotros cuando hablamos del marco metodológico, fundamentamos muchísimo que el teatro y el cine comparten la actuación, y eso es lo que tenemos que direccionar, acercar y profundizar en relación a que las herramientas que tenemos son del teatro. La motivación, como lo dije, es la ausencia del ensayo en el lenguaje cinematográfico, y eso es lo que estamos buscando, construir un mapa concéntrico, no que elimine el ensayo, sino que aliviane, que le permita al actor tener una herramienta sólida por si el director de cine decide no hacer ensayos y no construir el personaje a medida que van grabando, sino realmente construirlo en casa. ¿A través de qué? De lo que habíamos planteado, el imaginario del personaje, el imaginario del actor fusionado con el personaje. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos de la justificación. Esta investigación parte de una investigación cualitativa. Esta investigación cualitativa nos permite un apoyo de investigación de campo con un propósito de una investigación exploratoria. Cuando hablamos de investigación exploratoria, queremos dejar esto muy claro, de que la investigación cualitativa no trabaja a partir de hipótesis, no busca explicar la realidad. Cualitativo es porque busca comprender la realidad. Y cuando buscamos comprender la realidad, lo que hacemos es dialogar. Entonces, es una investigación dialógica que nos permite a nosotros unificar criterios a partir de un contexto sociocultural. ¿Vale? Entonces, como a propósito, dentro de esta investigación tenemos dos vertientes que tenemos que tener muy claras. Una es la concepción del ser, el ser personaje. Y la principal, en el caso de esta investigación, es la creación de un mapa concéntrico APC que nos permita crear una partitura y al mismo tiempo sostener una atmósfera sobre el personaje. Entonces, en función de estos dos propósitos, que es el personaje ser, en este caso Santiago, de la película Dementes, y la herramienta mapa concéntrico APC, que nos colabora en el desarrollo y la concepción para equilibrar nuestra energía en relación a lo creativo. Cuando hablamos de experiencias vividas en escena, hablamos muchísimas veces de que el actor lleva unas herramientas para un casting o para una lectura de guión, y el director, por desconocimiento o simplemente por aceptación, considera que cuando el actor está leyendo el texto, automáticamente está construyendo el personaje, y eso no es verdad. Esas herramientas nosotros las utilizamos para protegernos de directores que no conciben como esencia el ensayo, el punto de investigación que explicamos anteriormente. Entonces, leer el guión no es construir el personaje, aun cuando tengamos una sensibilidad y unas herramientas vividas o unas herramientas escénicas que nos ayudan a tener una conciencia en el desarrollo de una lectura de guión. Entonces, ¿qué nos permite realmente la concepción o la construcción del personaje? ¿Qué es? El ensayo, la investigación. Michael Chekhov dice, si carecemos de
algún ensayo para alguna propuesta, ojo, hay muchos actores de teatro ahora que están interpretando a través de su personalidad. Entonces lo que hacen es aprenderse el guión y estar en un sistema de reacciones personales. Y lo que nosotros realmente queremos evidenciar es que el ensayo es para la investigación, la construcción y la concepción del personaje a partir de la improvisación. ¿Ok? Entonces, el ensayo es el que me permite realmente unificarme, fusionar el imaginario del actor con el alma del personaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a concentrar un poco más y a direccionar por qué estamos haciendo esta investigación. El objetivo general, como lo dice aquí la diapositiva, diseñar un mapa concéntrico basado en el gesto psicológico de Michael Chekhov para la preparación del actor cinematográfico desde el ámbito teatral. Ya hemos venido describiendo algunos de los puntos de referencia, pero me gustaría tener muy claro de que cuando expliquemos el mapa concéntrico, entendamos que nace de una partitura y luego nace a una pregunta que va a estar constante en el personaje, en su desarrollo y en su reconocimiento propio, porque el personaje va evolucionando también a partir de la sensibilidad que le presta o le permite el guión. Ya lo dice Miralles, no hay nada peor que ver un Otelo en la primera escena rechinando los dientes de odio. Entonces hay que darle espacio al personaje que vaya construyendo ese odio y no entrar de una vez con esa relación. Y eso es lo que nos permite a nosotros este objetivo general, que es el mapa concéntrico APC. En objetivos específicos tenemos crear una partitura que facilite el desarrollo del lenguaje escénico del intérprete y permita la aplicación del mapa concéntrico. Cuando decimos que creamos una partitura a partir de códigos y conceptos preestablecidos a nivel rítmico. Eso es lo que nosotros le llamamos una partitura. En el caso del actor es una partitura emocional. Elevar el nivel de la aceptación de los cambios que se presentan en el teatro del cine a través del uso consciente del mapa concéntrico. Entonces, elevar el nivel de aceptación significa que muchos actores de teatro, cuando vamos a una propuesta cinematográfica, sobre todo hay algunos directores que les encanta ir al teatro y seleccionar a sus actores, como lo hacía Lee Strasberg, tenemos que reconocer que el lenguaje cinematográfico es propio, pero tenemos que tener la sensibilidad de incluir al actor de teatro. Muchas veces el actor de teatro no maneja el lenguaje de la puesta en escena cinematográfica y eso hace que el actor empiece a rechazar y a hacer como una sensación genérica, una sensación de que el teatro no es realmente interpretación ni tampoco es arte. Y creo que ahí es donde estamos tratando de unificar y de integrar esas dos vertientes, de elevar el nivel de aceptación de lo teatral en lo cinematográfico. Evidenciar la teatralidad en la creación del personaje cinematográfico. Esto para mí es clave a nivel personal y como actor. Cuando nosotros hablamos de teatralidad, tenemos que estar conscientes de que no es Ledwin el que está interpretando. La teatralidad se manifiesta a través del componente verdadero de la concepción artística del alma del personaje. A veces hablo con mis alumnos y les digo que el personaje, cuando ya lo tenemos concebido y ya tenemos una estructura sólida, es como si estuviéramos haciendo un documental del personaje. El personaje está consciente de que hay una cámara, pero el personaje está viviendo y mostrando su vida, pero no busca la cámara para buscar el exhibicionismo. Busca la cámara realmente es para mostrar cómo es su alma, cómo reacciona, cómo reflexiona, quién es. Todas estas preguntas las vamos a ver más adelante en el mapa concéntrico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como eje central tenemos la técnica de Michael Chekhov, que él denomina la actuación inspirada. Michael Chekhov nos regala y nos permite usar su técnica de una manera extraordinaria. Cuando estaba en Los Ángeles dando clase en una
de esas clases que tenía con Mala Power, Mala le pregunta, Chao, ¿cómo hago yo para entender la técnica? O sea, explícamelo a través de un esquema. Y Chekhov, a mano alzada, toma una hoja y dibuja un mapa concéntrico, pero fundamentado en bombillas. Él le llama técnica a todos los elementos que componen el desarrollo artístico de un actor. Por ejemplo, la voz, la sensación de totalidad, la atmósfera, el mismo gesto psicológico es una técnica. Entonces, él le plantea a Mala Power diciéndole, si tú enciendes una bombilla, que es una técnica, automáticamente se enciende un circuito que hace que cuando el actor tiene internalizadas todas las técnicas, se activen en simultáneo. Entonces, él plantea que si llegas por algún lugar de manera transversal y activas cualquiera de los bombillos, en simultáneo se crea todo un sistema. Y eso es lo que nosotros le llamamos la actuación inspirada, donde el personaje realmente nos cuenta su historia y vive a través del actor su experiencia fílmica o su experiencia teatral, porque es una herramienta concebida desde el punto de vista teatral. Otro aspecto importante es que también consideramos el sistema de Stanislavski. Ya muchos tenemos referencias de Stanislavski, pero también tenemos que recordar a Nemirovich Dancheko, quien fue el cofundador del Teatro TAN. Stanislavski estaba encargado de hacer las puestas en escena y Nemirovich Dancheko en escoger los textos que se iban a interpretar. En este caso, pues La Gaviota es el mérito de Nemirovich Dancheko, quien seleccionó esta pieza para ser representada, que popularizó el teatro ruso en Norteamérica. Luego baja a Latinoamérica y se concibe con una traducción que a veces ponemos en duda. De hecho, Mala Power habla en su libro de que no se llama objetivo, sino tarea. Pero bueno, eso no es un tema que vamos a desarrollar acá, pero tener consciente de que la investigación hay que buscar el origen para partir de esa resonancia verdadera que nosotros queremos vivir en escena, esa plenitud que siente el actor bajo un sistema. Stanislavski también crea el sistema a partir de herramientas. Iba absorbiendo herramientas y construyó y sistematizó como el monólogo interno, las circunstancias dadas, también plantea el sí mágico, también plantea el superobjetivo o la supertarea y las tareas menores o objetivos menores, y así va desarrollando su sistema que se hace popular a nivel mundial. Entonces tenemos como eje de investigación y como eje central a Michael Chekhov y el sistema de Stanislavski. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el marco histórico conceptual, en esta diapositiva que tenemos acá, desde 1700 hasta el 2021, tenemos que quedar muy claros en esto. El arte no es lineal. Aun cuando lo presentemos en una línea del tiempo, nosotros lo que estamos es representando impactos y procesos históricos relevantes que comulgan entre ellos mismos. Nosotros le llamamos la triangulación, que es que ponemos a discutir, por ejemplo, a Raymond cuando habla del alma con Michael Chekhov, luego brincamos con Steiner y así vamos haciendo triángulos. Luego brincamos de Steiner a Artaud, de Artaud a Grotowski, y así contemplamos una verdad de diferentes puntos de vista, porque el contexto es muy importante. Es un francés hablando con un ruso hablando con un alemán, y así se va desarrollando nuestra teorización en función de lo que vivimos nosotros como actores. También podemos tener de referencia lo que se habla de las circunstancias dadas. Por ejemplo, si Diderot habla de las circunstancias dadas en 1800, pues también ponemos a dialogar con Stanislavski cuando habla de las circunstancias dadas. Y luego también ponemos a dialogar con Jutta Hagen, y así hacemos triangulaciones de debates o diálogos que nos permiten concentrar, profundizar y perfeccionar el concepto. Recordemos que todo nace desde la intuición, pero hay que llevarlo a la lógica. Entonces, la intuición nos permite construir un esquema lógico, una partitura, una profundidad de concepto que nos permita, por supuesto, conceptos abstractos, abiertos, no cerrados, no enclaustrados, conceptos que de verdad nos dejan ser libres como actores. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la atmósfera inspirada, uno de los elementos que creo nos permite
reconocer qué es el borde de nuestro acting, cuál es el borde, y esa atmósfera nos permite también rozar a otros actores. Una de las cosas más deliciosas, una de las cosas más como sensación estética, una de las sensaciones más puras que he podido sentir es cuando dos actores tienen atmósferas y se acercan y las atmósferas irradian esa verdad. No se unifica la pieza para tener un solo ritmo, sino hay varios ritmos que nos permiten una melodía de disfrute. Y eso es lo que nosotros consideramos dentro de la atmósfera. Cuando nosotros conseguimos esta estructura de la atmósfera inspirada, comenzamos con las circunstancias dadas, con la mente, porque hay que construir el personaje en 3 dimensiones. En la dimensión corporal, en la dimensión mental psicológica y en la dimensión espiritual. Y por eso incluimos a Michael Chekhov en el desarrollo del entrenamiento psicofísico espiritual. ¿Ok? Entonces, vamos a describir un poco qué son las circunstancias dadas. Las circunstancias dadas tienen que ver con la mente, con lo cultural, con lo que me hace una identidad social. Entonces, las circunstancias dadas, como lo vemos en la gráfica, explica la época, los acontecimientos, el vestuario, los hechos, las condiciones de vida, el espacio escénico, mi edad. Toda esta información la conseguimos en el guión. ¿Por qué lo llamamos un proceso mental? Porque lo recolectamos realmente a través del trabajo de mesa que se hace en el guión. Luego entramos en las emociones. ¿Las emociones qué es? El cuerpo. Entonces tenemos la mente y el cuerpo. Entonces, en los filtros o los canales perceptivos, los canales que nos permiten reconocer, nos permiten ser, son a través de las emociones, de los filtros que nosotros tenemos en los sentidos. Entonces, no está de más citar a Rudolf Steiner, quien activa en Michael Chekhov la reflexión sobre los 12 sentidos del actor, no sobre los 5 sentidos del ser humano, ni los 6 sentidos si quieren nombrar a la intuición, sino los 12 sentidos del actor, como por ejemplo la sensación térmica, el sentido del equilibrio, y el que me encanta, que es el sentido del yo externo o del yo ajeno. Entonces, ¿quién es el otro para mí? ¿Quién soy yo para él? Y ahí empezamos realmente a hacer un debate y no hacemos personajes individuales que están viviendo vidas individuales, sino personajes que son realmente con una relación colectiva. Eso en el caso del cuerpo del personaje. Y luego pasamos al alma del personaje. ¿Qué pasa con el alma? Dice Descartes, cuando uno habla y otro escucha, hay 2 personas debatiendo. Y eso es lo que sucede también en nuestra alma. Cuando estamos debatiendo, que le llamamos conciencia, que le llamamos el yo excelso, que es lo que plantea Michael Chekhov, un ser superior, pero no un ser superior por jerarquía, sino un ser que busca lo mejor de sí, un ser que a través de los personajes o los mismos personajes buscan cada vez ser mejor ellos mismos, y ese yo excelso es lo que plantea Michael Chekhov. Entonces, ¿qué pasa con el monólogo interno? Es el debate que tenemos, como lo dice Descartes. Tenemos en el debate reflexión, relato oculto, sensación de recuerdo, flujo de energía, percepción y contenido. Cuando nosotros juntamos las circunstancias dadas a las emociones, se nos crean las acciones internas y las acciones externas. Ya lo hablamos al principio de que la intensidad tiene que ser la misma, pero las acciones internas y externas tienen que variar. En el teatro se utilizan un poco más las acciones externas por la misma relación con el público. Y en el cine las acciones internas o las relaciones internas, donde el público parece que leyera el pensamiento del personaje. Y ahí es donde entra el juego de lo cinematográfico, esa sensibilidad del detalle, de acercarnos más a la emoción del personaje en situación. Cuando combinamos emociones y monólogo tenemos el estímulo interno que nos da la fantasía y nos da el ritmo clave. Muchos directores de cine creen que si sin el ensayo pueden conseguir un ritmo, y yo estoy convencido y estamos convencidos a través de la investigación, no es una apreciación personal sino comprobada, de que el ritmo se construye en los ensayos, porque así aprendo cómo habla el partner y así vamos construyendo una melodía para que sea un disfrute del espectador cuando vea la película. Y eso es lo que nos regala a nosotros el ritmo.
en las emociones y el monólogo. Luego, cuando combinamos el monólogo interno y las circunstancias dadas, se nos da el silencio y el tempo. Entonces, cuando unificamos los tres criterios que tenemos aquí en negrita, en mayúscula, que es circunstancias dadas, emociones y monólogo interno, se nos regala la sensación de totalidad y se nos da la conciencia despierta, que nosotros le llamamos la atmósfera. Entonces la atmósfera viene siendo como eso que sostiene y hace que nos identificamos con una pieza de manera armónica, equilibrada. Eso es la atmósfera para nosotros. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el mapa concéntrico APC, como lo denominamos, mapa del alma del personaje cinematográfico, tenemos que leerlo de manera libre. Aquí, como lo vemos en la diapositiva, tenemos una libertad transversal, nodal, para poder construir la partitura. Vamos a describir un poco qué sería para nosotros la partitura. Entonces, la partitura es el texto de una composición, pero el texto de una composición a nivel armónico. Entonces, nos permite a nosotros como actores aquí, en este mapa concéntrico, que es la fuente y es el resultado más relevante de esta investigación, es que podemos construir el perfil psicológico del personaje, si lo queremos llamar así, a través de las palabras que están aquí en negrita. Esas palabras que están debajo de las preguntas, que son situación, por ejemplo, conjunto de factores o circunstancias que afectan al personaje. Pero también podemos comenzar este mapa concéntrico desde el juicio, la facultad de elegir, la facultad de saber qué es el bien y qué es el mal. También tenemos como el idealismo, cuál es la filosofía del personaje. Entonces todo esto nos permite a nosotros tener un mapa interno para no perdernos en el acting, en el desarrollo de la película. Vuelvo y repito, estamos hablando de películas concebidas sin ensayo. Entonces el actor puede tener esta herramienta para sentirse mucho más cómodo, tranquilo, sentir que tiene con qué apoyarse y fundamentar un personaje que va a improvisar en escena. Porque si no hay ensayos, estás improvisando completamente y sin estructura. Porque ya hemos hablado o en la tesis referenciamos a William Layton, que plantea la fórmula de la improvisación: lugar, relación social y urgencia. Entonces eso nos permite a nosotros saber dónde estamos, con quién estamos, relación social, y urgencia es quién, qué necesito yo del otro, quién es el otro, y la estrategia, que es lo que yo utilizo como herramienta personal del personaje para resolver mi problema o para resolver mi obstáculo, para hablar con un lenguaje más técnico. Luego podemos pasar por destreza. ¿Qué habilidades tengo yo como personaje? Leo rápido, tengo la capacidad visual de describir elementos, tengo la capacidad de hablar idiomas, tengo esas habilidades, sé conducir helicópteros. O sea, cada personaje tiene una habilidad propia. La sensibilidad, la manera de percibir, una manera peculiar de sentir el entorno. Entonces ahí es donde entramos en la construcción de esa partitura, en este caso. Luego tenemos como referencia las preguntas. Entonces, ¿qué lectura tiene este mapa concéntrico? Tiene dos lecturas. Tiene una para trabajar previo a la producción y una segunda lectura, que es la que voy a explicar ahora, que es la que usamos en el set. Tenemos muchísimas herramientas para concebir los personajes, para trabajar la voz, las pausas psicológicas. Trabajamos muchísimo fuera, la partitura, bautizar el texto. Tenemos un montón de herramientas para construir fuera del set. Y cuando estamos en el set, nos sentimos desprotegidos. Y este mapa concéntrico es la propuesta que hemos llevado para preguntarle al personaje, como lo dice acá, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué accionar? ¿Cómo soluciono? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo actúo? ¿Quién soy? Todo eso nos lo vamos contestando en cada situación. Si cambio de una escena a otra, me vuelvo a preguntar, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cuándo actúo? ¿Por qué no actúo? Y eso constantemente me genera el monólogo interno, porque ya tenemos las circunstancias dadas, tenemos las emociones y tenemos el monólogo interno. Y es un clic para la atmósfera, porque nace en el personaje y nace en el actor la energía verdadera de la mirada del personaje. Y ahí es donde entra el juego de no ser yo,
sino realmente trabajar con la fusión de lo que yo soy con el personaje. Pasamos a la siguiente diapositiva, las conclusiones. Este proyecto permitió la creación del personaje Santiago para el largometraje de Mentes. En las conclusiones, nosotros tenemos una selección o un reel de algunas de las escenas que el personaje Santiago en la película de Mentes nos permitió compartir. Es clave hablar un poquito, voy a hacer un poco de spoiler porque es necesario, es una investigación. El personaje Santiago vive en el imaginario de una psiquiatra y su hija, quien tiene una enfermedad terminal, comienza a tener revelaciones con un personaje imaginario en el hospital. Y su madre, como es psiquiatra, no cree en los personajes imaginarios. Y Santiago, que es el personaje con el cual me siento muy complacido de haber concebido y haber vivido junto a él esta experiencia tan maravillosa en esta película que nos regaló el mapa concéntrico APC, él se le presenta para demostrarle que sí tenemos amigos imaginarios y le resuelve a través de muchas circunstancias en la película reflexiones que ella tiene. Entonces, el personaje Santiago está evidenciado a través de estas escenas que puedo colocar el link en un espacio para que vean también las escenas y el proceso. Las conclusiones. Se transmitió el mapa concéntrico APC a intérpretes. Cuando comenzamos a hacer la película, hicimos una reunión para conocernos. Y hay muchos directores que consideran que eso es un ensayo. El elenco artístico se conoce, se pregunta dónde vive, quiénes son, pero nunca se hacen improvisaciones. Y eso es una de las cosas que estamos intentando resolver a través de esta propuesta. Las grandes producciones sí, o sea, duran hasta 8 meses, 9 meses, un año, ensayando, haciendo dietas, modificando su cuerpo, y eso es parte del ensayo. Eso es parte del concebir el personaje en el imaginario. Entonces, muchos me preguntaban, Ledwin, pero es que yo no sé qué hacer en esta escena. Y yo les planteaba poco a poco, porque todavía no estaba construido el mapa concéntrico APC, estaba naciendo en ese momento, les iba diciendo, pregúntale al personaje, pregúntale qué quiere, qué siente, si él quiere mostrar su emocionalidad aquí, o si quiere retener o crear una máscara frente al otro, pregúntale al personaje, y así fui concretando toda la estructura. Y cada uno fue aplicando de manera muy empírica el desarrollo de este mapa concéntrico. Entonces se pudo transmitir y eso genera en el actor un agradecimiento, porque la sensación de ansiedad que hay frente a un evento desconocido, pues ya sabemos el alto nivel de desgaste energético que tenemos. Y si tenemos una herramienta, pues podemos canalizar esa energía. Se crearon ejercicios que sirvieron para la concepción del personaje. Nos tumbábamos en el suelo y yo les decía que cerraran los ojos a partir de la técnica de Michael Chekhov y recrearan el personaje en su imaginario. Y les decía, creen también situaciones que no estén en el guión. Como por ejemplo, vamos a crear una situación donde Santiago va caminando por un bosque. ¿Qué siente Santiago cuando está solo en un bosque? ¿Qué siente? Si es de día, si es de noche, se determina muchísimo la emocionalidad. Y ahí donde se construye realmente la memoria afectiva del personaje, porque el personaje va a activar eso en la escena. Son recursos que le permiten llegar rápido y de manera sincera y verosímil en la situación escénica. Se planteó un programa de ensayos. En la preproducción hay que tener muchísimo cuidado con esto. Los ensayos no son para repetir luego en escena, sino para activar. Los ensayos tienen que estar fundamentados en la sensibilidad de dejar eso natural, intuitivo del actor frente al partner. Nos conocemos, nos vemos, nos olemos, nos rozamos, nos colocamos en situación para que realmente en
el ensayo sea un cronograma. Nació Creación Álmica. Cuando nosotros decimos nació Creación Álmica es porque estamos llevando el desarrollo de una propuesta que es crear los personajes, pero desde la concepción del alma del personaje. Entonces aquí es donde vuelvo y repito, porque es muy importante para mí, hablar de la fusión del imaginario del actor con la fusión del alma del personaje. No soy yo. El personaje utiliza mis sensaciones, pero no utiliza mi memoria afectiva ni mis recuerdos. Él crea su propia verdad. Entonces es el imaginario del personaje el que le permite y se fusiona con el personaje y su alma. Y ahí tenemos un nuevo ser que nos va a enseñar muchísimo. Recomendaciones. Es necesario ampliar la formación permanente en el lenguaje artístico. Cuando digo ampliar es porque a veces utilizamos un lenguaje muy reducido. Cuando estamos en escena muchas veces los directores nos dicen: Ledu, muévete para allá. Ledu, mira, un poco más atrás. Fondo, derecha de cámara. También, Ledu, ahora vamos a hacer una subjetiva. Entonces, si el actor no está claro en qué es una subjetiva, entonces dice, ya estoy listo. Y resulta que la subjetiva es el punto de cámara o el punto de vista del personaje que hace ahora el respirar del personaje, cómo va caminando, cómo se va moviendo. También es clave que el director nos hable y nos explique cuál es la estética y la expresión que va a manejar, si es surrealista, si es naturalista, si es realista o si es mixta. Todo eso tiene que saberlo el actor porque su interpretación tiene que ir regulada a ese lenguaje expresivo estético que quiere mostrar. También conocer el aspecto técnico. Si me dicen, esta película la vamos a manejar con cámara nerviosa, entonces yo como actor trato de transmitir un poco más de tranquilidad porque ya la cámara se está moviendo. Cámara nerviosa es esta cámara que te pone mareado cuando ves una película. Entonces, si el actor se mueve y la cámara se mueve, ese baile es demasiado arrítmico. Entonces tenemos que tener esa sensación verdadera de reconocer cuáles son las expresiones estéticas. Por eso digo ampliar el lenguaje. Que nos hablen en el set y nos diga, le doy una falsa subjetiva. Entonces la cámara va, ¿verdad?, persiguiendo un personaje o un elemento. Y el actor entra con el personaje y sigue y engaña al espectador como si pareciera una falsa subjetiva. Entonces, si coloco la cámara a 45 grados, ya estamos hablando de que el perfil psicológico del personaje está desequilibrado. Entonces, no tengo que hacer cosas muy grandes porque, vuelvo y digo, si subrayas lo que ya está es evidente, pues es arrítmico. Entonces, tenemos que ampliar un poco el lenguaje en cuanto a la dirección. El director ha de tener la responsabilidad de mantener ensayos. Clave. El director tiene la responsabilidad de tener ensayos. Mira, he trabajado en algunas películas, ya van por 16, y muchos cortometrajes, y yo veo que el director de fotografía pide un ensayo de set. El director de fotografía va a la locación, pone las luces, revisa el espacio. El director de arte tiene un mes para construir toda la escenografía o para ambientar una escenografía natural. ¿Y el actor? No, léete el guión, apréndetelo. No te reúnas con la actriz porque van a perder la naturalidad. No, si un actor está entrenado para conservar esa verosimilitud y esa naturalidad. Entonces, pedirle a los directores que conserven el ensayo, porque en el ensayo es donde está la investigación y la profundización. Nosotros cuando hacemos una película estamos mostrando una investigación de vida, no estamos simplemente dándole play a la cámara. La interpretación cinematográfica como lenguaje propio. Cuando hablamos de lenguaje propio me refiero a, sí, utilizar herramientas del teatro, pero hablar del lenguaje concebido dentro de la evolución. Por eso hablamos de una partitura. Hay algo que dice Pudovsky, que es un director ruso, que dice, director, prepárate para rehacer el guión cuando un actor llega al set. Porque hay cosas que uno escribe de manera muy plana en el guión y hay otros que escriben desde el imaginario. Entonces hay que rehacer algunas escenas. También Pudovsky dice, cuidado con tratar al actor como un aeroplano, como un elemento escenográfico más. Entonces eso es lo que queremos reconocer como lenguaje propio. El director tiene que saber que tiene un ser humano que le está dando vida y emoción a su personaje. Se debe honrar la importancia del juego como aspecto didáctico
en el trabajo cinematográfico. Cuando nosotros hablamos de honrar, hablamos de trabajar en función de ese disfrute y esa relajación que nos regala el juego. Ojo, esto no es un claustro, esto no es una disciplina castrante. El arte dramático tiene que tener como referencia el disfrute. Hay una frase de Carlos Cruz Díaz que me encanta, que él dice: hay dos tipos de artistas, unos que crean desde sus frustraciones y yo que creo desde la felicidad. Entonces el juego nos regala esa relajación y esa felicidad que puede ser cómplice de un trabajo que recordemos toda la vida con placer. Se recomienda en el mundo del arte cinematográfico e interpretativo la incorporación de un director de actores. Se recomienda porque muchos directores consideran que hacer dirección de puesta en escena es hacer dirección de actores. Nos dicen: Ledwin, ahora el personaje entra por esta puerta, camina, se sienta y discute con el otro personaje, o dialoga con el otro personaje, o celebra con el otro personaje. Entonces, claro, uno entra, se sienta y hace la acción. Pero la acción tiene que estar conducida por una emoción. Un director de actores está enfocado en resaltar y activar, anclar todo lo que tiene que ver con la emocionalidad y el racor emocional de la película. Entonces, tiene esa fijación y tiene ese placer de ir conduciendo, porque en la naturaleza del lenguaje cinematográfico no nos estamos viendo y muchas veces no reconocemos el ritmo y el plano, si no lo tenemos claro, si es primer plano, plano medio, plano general o un plano detalle o un plano secuencia, si no, a veces la cámara nos está grabando de espalda, entonces no sabemos realmente en el fondo qué es lo que está grabando. Para eso está el director de actores, para corregir el ritmo, para corregir y trabajar en conjunto con el director, así como el director de fotografía que trabaja en conjunto con el director general, el director de arte. Entonces, todas las áreas tienen un director que están especializados en ello y nosotros no tenemos un director de actores. Entonces, bueno, esa es la recomendación que hacemos. Complacido de compartir y de hacer esta reflexión y referencia con ustedes. Yo creo que para profundizar los invito también a leer la memoria de grado. Es un placer compartir esta información. Por supuesto, si la universidad me lo permite, la voy a subir a la web y que la tengan ahí y puedan evidenciar toda esta información. Gracias al jurado, gracias al tutor, gracias a la universidad y gracias a todas las personas que hacen parte del proceso de investigación de un intérprete creativo. Así que muchísimas gracias y espero sus valoraciones. Hasta luego.